Un año más y con este ya van 11, la Copa Suzuki Swift vuelve a estar presente en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. En 2018 un total de 14 equipos confirmaban su participación, cuya andadura comenzaba en el pasado Rally do Cocido. Caras nuevas, algunas atraídas por el más que interesante Trofeo Junior, y viejos conocidos volvían a darse cita para disputarse la victoria en la copa más veterana en activo del plantel nacional. Pero el Rally do Cocido, nueva incorporación de esta temporada, no iba a ser fácil para nadie. Sus complicados tramos pasaron factura y en algunos casos, como el de David Cortés y su copiloto Rubén Soto, con consecuencias también para ellos después de sufrir un fuerte accidente. En lo deportivo, para entonces, la carrera ya tenía un nombre propio: Daniel Verdomás. Vencedor ya en el tramo espectáculo del primer día de carrera, lograba consolidar una clara ventaja de más de 40 segundos sobre sus rivales, que le permitieron aflojar el ritmo en los tramos de la tarde. Labor nada fácil dado el estado del piso y la veteranía del principal perseguidor del coruñés, un Fernando Rico rápido y fiable que, no obstante, finalmente no pudo dar caza al primer líder de esta copa. Después de cómo vimos el rally por la mañana, teníamos muchas dudas de cuál sería el ritmo. Estaba súper complicado y bueno, decidimos correr por la mañana y ahorrar un poco la renta por la tarde y ha salido bien. Desde luego no contábamos con llegar aquí ni mucho menos y ganar. Contábamos que sí, que podremos estar en los puestos de cabeza, primero, segundo, tercero en algún tramo, pero para mucho menos ganar y de esta manera, con esta renta. Tercero en la general, posición con la que se hacía antes de completar la mañana. Era una de las nuevas incorporaciones, el gallego Yago Gabeiras. Tras superar a Arich Badiola, Gabeiras se presentaba como firme candidato a luchar por la victoria en el nuevo apartado junior, objetivo que conseguía finalmente y con holgura dentro de la categoría. No así en la general de la Copa, pues su paisano Juan Carlos Piru Castro estuvo siempre al acecho. A lo largo de todo el día fuimos intentando coger cada vez más ritmo y bueno, todo bien. La verdad es que mejor imposible. Ayer ya firmaba con acabar el rally, pero bueno, vimos que podíamos estar ahí y aguantamos durante todo el día lo que pudimos. Ahora nos tocó aguantar a Piru bastante y bueno, al final estamos aquí muy contentos. Quinta posición para Freddy Tamés, quien tuvo que remontar tras perder más de 4 minutos en una salida sufrida en el arranque de este rally. Luis Arenas, David Quijada, Sergio Cuesta y Unai de la Dehesa completaron el grupo que lograron terminar y clasificarse en esta dura prueba con la que se ha puesto en marcha la Copa Suzuki Swift de este año. Próxima cita, Rally Sierra Morena.